¿qué tal, mis queridos hermanos? Un feliz sábado para todos ustedes. Les saluda su pastor Homero Salazar y bienvenidos a nuestro programa del repaso de la lección de Escuela Sabática, en este espacio que nos da Iglesia Abierta para poder hacer un repaso de todo lo que el Señor nos ha enseñado durante esta semana. En esta oportunidad, ya en la lección número 12, la penúltima lección del trimestre en el que hemos estado estudiando el gran tema de la educación cristiana. En esta oportunidad, el tema será cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. ¿Cuánto tiene que ver el sábado en todo esto? Muy bien, vamos a orar y empezamos nuestro repaso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, iluminándonos para poder aprender, para poder afianzar la enseñanza que tú nos has dado durante esta semana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, vamos a entrar. Nuestra lección nos presenta un texto de memoria que es muy conocido por todos nosotros. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta semana estudiamos muchas cosas, diferentes tópicos relacionados con cómo el día de reposo llega a ser para nosotros una gran bendición, aún en lo que tiene que ver con este proceso educativo, de enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. El discipulado lo vivimos amando a Dios, guardando el día de reposo y en ese día dedicando tiempo también a estudiar de una manera muy especial la palabra de Dios, que nos permite crecer, que nos permite poner en armonía nuestra voluntad con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por lo tanto, sin duda, todo lo que podamos nosotros aprender del día de reposo nos ayudará de una manera integral a poder vivir vidas útiles, vidas dedicadas de adoración a nuestro Dios. Muy bien, en la primera parte nos llevó la lección al relato de la creación. Y aquí en el relato de la creación, estamos hablando de Génesis, ya hemos ido varias veces este trimestre a Génesis, pero allí está prácticamente el aula de enseñanza como lo aprendimos en las primeras lecciones. Así que en el Génesis, los capítulos 1 y 2 nos van a mostrar algo muy interesante. Y la lección nos habló acerca de que el tiempo para poder sorprendernos lo vivió prácticamente Adán. Entonces nos presenta la lección los dos relatos. El primer relato presenta a Dios como el artista, como el constructor, como el que hace las cosas de una manera exageradamente perfectas. No sé qué otras palabras podemos utilizar. Y entonces todo el relato de la creación es maravilloso, pero en el capítulo 2 de Génesis se vuelve prácticamente a repetir un poco lo del primer capítulo, pero con una visión diferente. En el primer capítulo se presenta al Dios, al artista, al creador, pero en el segundo capítulo ya se presenta al gran Dios que busca relacionarse con sus seres creados, de manera muy especial con los seres inteligentes, Adán y Eva. Y desde ese punto de vista hay algo maravilloso que aparece en el capítulo 2 en este relato. Si vamos al verso 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bien, ¿vieron? Están resumiendo lo que ya pasó en el capítulo 1. Pero en los versos 1 en adelante del capítulo 2 presenta algo que le da la base a este capítulo. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo.
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 6 días de creación. Nosotros fuimos la corona de esa creación, pero el séptimo día Jehová reposó. Ahora, este día Él se puso en comunión, se puso en relación, en comunicación con sus seres creados, específicamente con Adán y Eva. Por eso el relato que aparece en el capítulo 2 es fabuloso, porque aquí es donde Dios se va mostrando, el Dios comunicador, el Dios maravilloso, que es el que se relaciona con nosotros por el impulso maravilloso de su carácter, que es amor. Y nuestra lección nos hablaba justamente de la impresión que Adán pudo haber tenido, y luego Eva, de todo lo que Dios había creado. Y aquí nuestra lección nos presenta esto de manera especial. Dice, ¿cómo podría haber sido el primer día de Adán con Dios? El primer día, ese sábado de Adán y Eva con Dios. Imagínate que eres Adán o Eva en ese primer sábado. Es tu primer día de vida, tu primer día con tu cónyuge, tu primer día con Dios. ¿Qué día de aprendizaje pudo haber sido ese? Empiezas a aprender del Dios que fue capaz de crear tanta belleza. Te maravillas al ver los animales creados, el elefante en un momento, una ranita al siguiente momento. Cada uno de ellos es único, y es más, tú recibes la tarea de darles nombre a todas esas bellezas. Sonríes al ver las travesuras de la jirafa o el búfalo. Te quedas boquiabierto por los muchos colores y formas. Te quedas embelesado por la sinfonía de los sonidos. Te deleitas con la variedad de sabores, olores deliciosos. Disfrutas explorando las delicias de diferentes texturas. Ante todo, comienzas a aprender sobre las relaciones, comienzas a aprender sobre la responsabilidad, el cuidado, el amor. Lo experimentas junto a tu Creador. Comienzas a practicarlo en tu relación con el resto de seres creados. O sea, te estoy mostrando un poquito de lo que fue esta primera parte presentada por nuestra lección. Imaginar ese primer día, el primer Shabbat, el primer sábado con Dios, disfrutando de todo lo que Él ha creado. Ese primer sábado no podría haber sido una experiencia pasiva para Adán ni Eva. Ese primer sábado fue una oportunidad creada por Dios para que se concentraran en el Creador y en lo que Dios había creado en esta tierra. Era el momento entonces para sorprenderse. Por lo tanto, el sábado, el Shabbat, es un tiempo para recordar y para admirar todo lo que Dios ha creado. Y por eso adorar al Dios creador y sustentador que tenemos. Impresionante. Me encanta cómo en esta aula, el Edén, ellos tuvieron la oportunidad ese primer sábado de aprender a cómo relacionarse con Dios y a admirarlo por la belleza de la creación que Él había hecho. ¿No les parece maravilloso? Por lo tanto, aprendemos que siempre debemos estar sorprendidos por aquello que Dios ha hecho. Hay mucho por aprender de la naturaleza. En la segunda parte de nuestra lección hablaba acerca de que el sábado también es un tiempo para redescubrir. Y aquí nos llevó a una experiencia bastante, en cierto modo buena,
pero a la vez era una necesidad que el pueblo expresó. Estoy hablándoles del Éxodo, estoy hablando del maná, capítulo 16 del libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 16. Y aquí es donde Dios, a través de nuestra lección, nos muestra cómo Dios fue enseñándole al pueblo. Recuerden, muchos años en Egipto prácticamente han perdido la perspectiva de ser hijos de Dios y cómo es Dios. Entonces necesita el pueblo de Israel redescubrir quién es el Dios de Israel y entonces cómo adorarle de una manera saludable y por supuesto como Él merece. Entonces en la experiencia del sábado Dios encuentra una manera de enseñarle al pueblo y lo hace a través del maná. Ustedes recuerdan todo lo que el Señor les muestra. No voy a leer todo el relato porque ustedes ya lo conocen. La lección destaca que el día viernes caía doble porción de maná. De tal manera que el sábado maná no había. Ellos guardaban el maná del viernes para el sábado y entonces el sábado había reposo, no caía maná del cielo. Recuerden ustedes que los otros días no podían guardar el maná porque al siguiente día amanecía podrido, pero el día viernes era distinto, diferente. Entonces podían tomar todo lo que desearan y guardarlo para el día siguiente, que eso no se pudriría, en otras palabras. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Que Dios provee el milagro del maná para los israelitas, dándoles suficiente comida para cada día. Si les hubiese dado más de esa cantidad, entonces podrían haber olvidado quién era su proveedor. Entonces les daba lo necesario y lo suficiente. Así entonces Dios cada día realizaba un milagro para ellos y ellos veían el cuidado de Dios. Está el Señor enseñándoles a respetar inclusive el día sábado, el Shabbat, el día de reposo. No obstante, dice nuestra lección, los sábados la situación era diferente, ya que el día debía ser especial. Por eso caía doble porción el viernes. Entonces ocurrían dos milagros. Número uno, el viernes caía doble porción y número dos, la comida no se echaba a perder. Eso hacía que el sábado los israelitas se maravillaran del Dios que era su libertador. Y ahora sí, redescubrieran lo que significaba ser el pueblo de Dios. Por lo tanto, también el sábado fue clave en la enseñanza para el pueblo de Israel que sale de Egipto, viviendo malas costumbres, teniendo sus valores tergiversados. Los antivalores habían tomado lugar de los valores que se habían conocido desde Abraham, y ahora Dios está enseñándole a su pueblo nuevamente. Y el sábado, obviamente, el sábado era el día especial en el que Dios volcaba toda su enseñanza. Los israelitas tuvieron que comer este maná durante 40 años. Recuerden que ellos no entraron a Canaán. Por la incredulidad tuvieron que vagar 40 años. Sin embargo, Dios los protegió. Dios también ordena a Moisés que guarde, y esto es muy importante, la lección nos destaca, que guarde un gomer de maná para recordar a los israelitas cómo los alimentó en el desierto. Eso está en el capítulo 16, verso 32 y 33. Se los leo. Dice: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese maná recordaría al pueblo de Israel la manera como Dios
los sustentó y les enseñó a respetar su día santo. El sábado era una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad y a su Dios. Se les pidió que obedecieran y santificaran el sábado, pero esto fue en el contexto de desarrollar una comprensión más profunda del carácter de su Creador y de construir una relación duradera basada en las promesas. Por lo tanto, el sábado es un día también en el que nosotros podemos aprender y cada sábado redescubrimos nuestra identidad. Sabemos a quién servimos, para quién hemos sido llamados a ser discípulos de Dios. Y no puede ser un día aburrido, un día en el que ni los niños ni los jóvenes no le encuentren sabor. Tenemos los adultos que hacer todo lo posible para que nuestros jóvenes también puedan entender y aprender como nosotros a gozar, disfrutar de este día especial. Espero que esto sea una experiencia bonita también, el Shabbat en tu vida como padre, como madre, como hijo, y tú puedas honrar a Dios de esta manera. Muy bien, en la parte 3 de nuestra lección, también otra gran enseñanza que nos dio esta semana la lección es que nosotros podemos a veces tergiversar el sábado y hacer las cosas de una manera muy mecánicamente y perderle el sentido de lo que el sábado debe significar para nosotros, como santo, como delicia, como un día de encuentro, de relación con nuestro Dios. Y entonces la lección nos llevó a la experiencia del ayuno y a la experiencia de cómo debemos ver nosotros el sábado como una delicia, como un día especial para nosotros. Así que hay varios textos. Yo voy a ir al primer texto está en Jeremías 17, 19 al 27. Aquí en este texto nos muestra Dios cómo lamentablemente Israel pudo perder un poco la noción de la bendición de este día y entonces una voluntad completamente débil para poder cumplir con este mandato maravilloso de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías 17, 19 al 27. Dice: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Noten lo que dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino más bien santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Verso 23, noten la indiferencia del pueblo. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Endurecieron su corazón. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, sabiendo lo que se debe hacer, sabiendo cómo debemos honrar a Dios, aún guardando su día santo, pasamos por alto muchas cosas que Dios nos ha enseñado por su palabra con respecto al Shabbat? Pero dice el verso 24, miren cuán misericordioso es Dios. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballo los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. O sea, habrá prosperidad, bendición. ¿Ya?
Y entonces dice, y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes del Negueb, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Habrá gozo, alegría. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Para que Dios diga esto, la indiferencia del pueblo, como leímos en el verso 23, tuvo que ser muy desafiante. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Lamentablemente el ser humano es así. Sin embargo, muchos pueden vivir esta experiencia, ser indiferentes al reposo, o guardando el reposo, no encontrarle sentido. O sea, los extremos son también muy peligrosos. Y la lección nos llevó a Isaías capítulo 58. Y aquí, por ejemplo, comparó la actitud de el ayuno verdadero, ¿ya?, y el guardar los días de reposo, fríamente, mecánicamente, sin encontrarle sentido. Inclusive ayunar, pero hacer daño a los demás. O sea, no tiene sentido. Y aquí es tremendo lo que dice. Ustedes seguramente lo habrán leído, pero quiero leer un poquito algunos textos para que ustedes vean. Dice en el verso 58, verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Noten el hombre de doble ánimo que va a aparecer aquí. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es tremendo. O sea, en realidad no están viviendo la justicia y no están acercándose a la ley de Dios. Simplemente muestran exteriormente que sí lo hacen, pueden tener apariencia de piedad, pero no la tienen. Y el relato siguiente es mucho más contundente, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Señor, ayunamos, pero tú no nos haces caso. Humillamos nuestras almas y tú no te diste por entendido. A ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo estaba su corazón? Y dice la palabra de Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios está analizando el corazón de su pueblo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Ahí están las preguntas divinas. El Señor conoce nuestro corazón. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y ahora noten lo que dice Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, si este es el verdadero ayuno, el que dice Dios, no el de la apariencia, dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Miren las bendiciones de ser genuinos y sinceros, de poner las prioridades donde deben estar. Dice, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será
tu retaguardia. Esas son las bendiciones cuando somos genuinos, no tenemos una fe fingida delante de Dios. Dice, y entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad. ¡Wow! Cuánta coherencia de alguna manera Dios espera que aprendamos para poder vivir inclusive el sábado de una manera genuina, no con una fe fingida. Dios odia la hipocresía. Y entonces miren lo que dice acá. Y si dieres tu pan al hambriento, saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Esas son las bendiciones. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado. Miren qué nombre hermoso que es el que Jehová pone a los hijos que son sinceros, fieles y genuinos. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿En qué contexto está todo esto? Miren la base de todo este texto donde hablamos de ser genuinos, de ser fieles y de no fingir nuestra fe. Miren, si retrajeres, está todo en el capítulo, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, todo este capítulo termina diciendo, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios quiere que nosotros seamos genuinos, sinceros, que no vivamos una fe fingida. Quiere que nosotros aprendamos y honremos en su día santo su nombre, lo adoremos y nos deleitemos de servirle, pero con corazón sincero. Dios conoce tu corazón y el mío. Esto es lo que pide Dios. Y esta semana que estamos repasando esto, wow, yo digo, el Señor realmente es digno de gloria, honra y alabanza. De paso te cuento que hablando del sábado, hablando del Shabbat, yo tengo un himno que compuse, se titula Adoremos a Dios en el Shabbat. Tú lo puedes encontrar en YouTube, allí tú vas, pones Adoremos a Dios en el Shabbat, Pastor Homero Salazar, y sale el canto, que está basado justamente en Isaías 58, versos 13 y 14, hablándonos de deleitarnos, de gozarnos junto al Señor en el día sábado, gozarnos en la adoración. Muy bien, aprendemos a poner nuestras prioridades en el día sábado y a vivir una fe genuina y no fingida. Muy bien, vamos a ir a la parte número 4, tiempo para encontrar equilibrio. En esta parte vemos a Jesús actuando de una manera muy interesante, tratando de colocar equilibrio. ¿Por qué? Porque ya para la época de Jesús habían surgido muchas sectas, entre ellas la de los fariseos. Obviamente, ayudados por los doctores de la ley, por los escribas, trataban de alguna manera de hacer más difícil, o mejor dicho, difícil, el guardar el sábado, el Shabbat. Y entonces Jesús tuvo que poner un equilibrio. Y por eso es que Jesús de alguna manera rompió todos los esquemas, sanando en sábado y tratando de responder a las preguntas que hacían los fariseos con relación al día de reposo. Tratando de llevarlos Jesús hacia la esencia, hacia el centro, hacia el verdadero espíritu de la ley. Bueno, lamentablemente ustedes se dan cuenta de que esto era una realidad. Ni bien hacía Jesús un milagro en sábado, ya empezaba la crítica, ya empezaban a armar todo el complot para poder matar a Cristo Jesús.
Ahora, miren ustedes lo que Jesús dice con respecto a la ley. La lección nos lleva a Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús había venido no para menoscabar la ley que su Padre nos dio. Había venido Jesús para mostrarnos su amor, para llevar al ser humano hacia el centro, hacia la esencia de lo que es la verdadera salvación, no basada en obras, sino en la fe que nosotros podamos tener en Cristo Jesús. Ahora, no obstante, los frutos de guardar los mandamientos, los frutos de guardar la ley, inclusive el sábado, son el resultado, es el fruto justamente de ese caminar que tenemos con nuestro Dios. Ahora, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también hizo milagros. Nuestra lección nos llevó a la experiencia del hombre de la mano seca, que fue sanado en sábado, a la experiencia de la mujer encorvada, que en la sinagoga él la sanó. Imagínense ustedes cómo esto golpeaba a los dirigentes judíos, y por eso trataban de hacer algo para poder liquidar, desaparecer a Jesús. La lección decía así: las controversias en torno al hecho de que Jesús sanaba en sábado apuntan a importantes debates espirituales sobre la naturaleza del pecado, la razón del sábado, la relación entre Jesús y el Padre y la naturaleza de la autoridad de Jesús. Y aquí es donde viene justamente el texto inicial de nuestra semana, que está en Marcos 2, 27 y 28. Lo voy a volver a repetir. También les dijo Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que quería hacer con esto Jesús? Jesús quería enfatizar que el sábado no debía ser una carga. Fue creado como una oportunidad única para que las personas, número uno, aprendan del carácter de Dios que hizo el sábado, y número dos, para que aprendan vivencialmente a valorar su creación. Lamentablemente, la gente tergiversa las cosas y se va a los extremos, y mucho más los fariseos, que hicieron del sábado una carga muy pesada, que la gente, de solamente pensar, terminaba odiando el día del Señor. Es muy fácil que cualquiera de nosotros quede tan atrapado en normas y reglamentos que quizás no sean malas en sí, pero que se vuelven un fin en sí mismas, en vez de ser un medio para alcanzar un objetivo, y ese objetivo, que debería ser el conocimiento del carácter de Dios al que servimos. Y ese conocimiento del carácter de Dios nos lleva a obedecerle fielmente sobre la base de nuestra confianza en los méritos de la justicia de Cristo a nuestro favor. En otras palabras, el sábado no salva al ser humano. Cristo salva al ser humano. Pero cuando tú amas a Cristo, cuando tú caminas con Cristo, cuando tú tienes una vivencia con Cristo, en una conexión bilateral con Jesús, tú vas a obedecer sus mandamientos y serán una delicia y no una carga. Ya debo ir terminando, el tiempo se me ha ido. Y bueno, termina nuestro repaso de la lección mostrándonos la experiencia de Pablo y cómo Pablo aprovechó para ir a las sinagogas y a predicar y a anunciar. ¿Por qué? Porque las sinagogas eran los lugares donde Israel, los judíos, enseñaban, mostraban y permitían el privilegio de que la hermandad escuche los escritos de la Torá, de Moisés, de los profetas, los salmos, en fin. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo, aprendiendo de Jesús, los discípulos aprendiendo de Jesús, iban los sábados a las sinagogas para poder allí
presentar la palabra, presentar el relato maravilloso de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y de esa manera la gente respondía, aunque muchos judíos se sentían pues obviamente en shock y reaccionaban muy mal. Por eso Pablo se dirigía tanto a los judíos, pero mucho más a los gentiles. Yo les recomiendo que lean Hechos 13, 14 al 45. Allí tienen todo el relato preciosísimo, donde Pablo, en su primer viaje misionero con Bernabé, cuenta todo el testimonio. Qué lindo, qué precioso, cuando Pablo va llegando para enseñar a Cristo, levantar a Cristo, y aunque muchos rechazaban, muchos otros recibían el testimonio y ellos aprendían y eran enseñados aún los sábados en las sinagogas. De esta manera nuestra lección termina diciendo: la iglesia adventista del séptimo día también tiene una larga historia de propiciar el testimonio y la exposición de las escrituras mediante la predicación y la enseñanza. La combinación de la escuela sabática con el culto de adoración cada sábado y otras reuniones sabáticas como la de los jóvenes brindan una sólida base educativa formal para la adoración adventista del séptimo día. Si bien esto debe complementarse con otras experiencias de aprendizaje, es esencial para la experiencia educativa del sábado. En otras palabras, el sábado es un día delicioso porque estamos en la presencia de Dios, adoramos su nombre, enaltecemos a Dios, pero también aprendemos, estudiamos a través de nuestros grupos pequeños de la escuela sabática, a través de la predicación del ministro que levanta a Cristo a través de la palabra de Dios, y crecemos. Y es una oportunidad también para testificar y salir y anunciar a otros el mensaje maravilloso del Evangelio de Dios. Muy bien, hay una última cita del Espíritu de Profecía. Por favor, léanlo. Está en el día viernes, el último día. Allí aparece como una conclusión esta cita preciosa del Espíritu de Profecía. Recordemos entonces que el Señor nos ha permitido este gran privilegio de tener el Shabbat, el sábado, para poder experimentar y vivir el carácter de Dios. A partir de allí salimos al mundo a comunicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Terminamos con una oración. Padre, gracias por permitirnos repasar esta lección y por el día sábado, que es un día maravilloso en el que te adoramos y a la vez tú nos enseñas, como lo hiciste con Adán, con Eva en el Edén. Oh Señor mío, bendícenos para ser victoriosos cada día. Gracias por este repaso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas un feliz sábado.